Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Complejo Solar, Apart Hotel, Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Nuevo acceso calle Juan Manuel Fangio. Ya está en funcionamiento la nueva planta potabilizadora Zona Sur. Avanza el plan gas en tu hogar que beneficiará a más de 1000 familias. Unidos estamos haciendo más obras para una ciudad más linda. Municipalidad de Centenario. Con vos siempre. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Legislatura de la Provincia del Neuquén. Parlamento Ciudadano. XGym. Dedícate a ser tu mejor versión. Islas Malvinas 260, Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Energía que se siente. Minuto Neuquén, diario digital. Betania Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti. Bahamonde, Seguros Generales. Avenida Olascuaga, esquina Richieri. Y Collón Curá, esquina Salto Grande, Neuquén. Neuquén cambia para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén. Mira cómo lo hago. Grupo de trekking, ascensos, caminatas, entrenamiento. Súmate a la experiencia. www.eldigitalneuquén.com.ar. Tu ciudad digital. Municipalidad de Cutralcó. Colegio Profesional de Técnicos de la provincia del Neuquén. En todo lo bueno hay un técnico. Y arrancamos este programa especial de Enfocados con un caso resonante que viene dando que hablar desde hace más de un año. Y estamos hablando de la muerte, se investiga ya asesinato de Pablo Córdoba. Vamos a hablar con Natalia Uribe, mamá de este joven de 21 años que murió en Zapala el año pasado, el 1 de junio del 2023. Y para la gente que está del otro lado, que quizás no conoce, bueno, hay que decir que en principio se hablaba de un suicidio. De hecho, fue el informe que elevó el primer día ya el ejército y que con muchas ganas tomó esa versión el juez federal Greca. Pero hoy vamos a estar hablando con la madre porque después de tanto luchar consiguieron que se investigue como homicidio. Ahora sí, Natalia Uribe, gracias por venirte de Zapala, gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a vos por permitirme hablar sobre el caso de mi hijo y por darle difusión a este caso. Bueno, justamente ahora se va a cumplir un año y medio el 1 de diciembre y ya se investiga como homicidio, pero ¿qué tan cerca estamos de que haya justicia? La verdad que creo que estamos como al principio. Si bien en principio la justicia caratuló esto como una muerte por causa dudosa, ya después de 5 meses se recaratuló y se investiga como un homicidio simple. La verdad que desde ese momento, que fue en noviembre del año pasado, la causa no ha tenido grandes avances. No se ha ahondado en ninguna de las supuestas teorías de quiénes pueden ser los asesinos de mi hijo. Y eso la verdad que a nosotros nos llena de mucha desesperación y mucho dolor porque, como bien vos decías, se va a cumplir un año y medio ya y no vemos que alguien se ponga seriamente a investigar quiénes son los asesinos de mi hijo y de esa manera, digamos, poder darle a mi hijo un descanso en paz, ¿no? Desde el día 1, el juez federal Hugo Greca y también el ejército estaban de alguna manera llevando esa bandera de que había sido suicidio y se quedaban conformes, contentos con esa teoría. ¿A qué se debe ese apuro de cerrar ahí, de que sea un suicidio? ¿Por qué esa tendencia tan temprana? Bueno, el teniente coronel Green es el principal responsable de que esto haya sucedido de esta manera. Él es el que sale rápidamente a informar tanto al interior como al exterior la hipótesis de suicidio como cierta y con la mala suerte, ¿no?, de que nos encontramos con el juez Hugo Greca, quien relajadamente y desde Río Negro adoptó esa postura tranquilo y después de 37 días recién llegó a Zapala a hacer lo que es una reconstrucción y una observación del lugar. Pero él se mantuvo siempre en contacto con el ejército, digamos, iba charlando con ellos de alguna manera, pretendiendo, si se quiere, que esa sea la versión.
Sí, sí, totalmente. Él desde el primer momento estuvo en contacto con los altos mandos del ejército, tanto con el teniente coronel Green, el teniente coronel Lamas, que eran los responsables directos en el ejército de Zapala, y también con los demás mandos, digamos, a nivel provincial y a nivel zonal, ¿no? Porque esto se divide por zona, los ejércitos, así que con todos los altos mandos del ejército estuvo en contacto y sostenían esta hipótesis, ¿no? A nosotros nos costó muchísima lucha que se cambiara la carátula y seguimos en esa lucha porque está mal caratulada de todas maneras, ¿no? ¿Cómo debiera ser la carátula? La carátula debiera ser homicidio agravado por el uso de arma de guerra, ¿sí? Porque mi hijo tiene 2 disparos, ¿sí? Al menos uno es de un FAL, eso es lo que nuestra teoría, y el otro también es de otro arma. Según las pericias, se encontraron 2 vainas hervidas que coinciden con el FAL, pero hasta el día de hoy no se ha determinado de qué calibre son los disparos que mi hijo presenta en su cabeza. Nosotros desde el primer momento estuvimos tratando y seguimos insistiendo en que esa es una de las pruebas que tiene que llevarse adelante cuanto antes, porque si se verifica que lo que nosotros decimos es verdad y que mi hijo no tiene 2 disparos de FAL, estamos hablando de que el personal militar que estaba esa noche se reduce mucho, ¿no? Cuando hablamos de 2 disparos de FAL, se amplía absolutamente todos los militares que estaban. Porque todos tienen FAL, digamos, ¿no? Exactamente. Pero si hablamos de un arma más chica, ahí se reduce mucho el personal y, digamos, se apuntaría directamente a los mandos oficiales. Ahora vamos a seguir con todo eso y mucho más porque tenemos tiempo. Pero no quiero caer en el morbo, pero hay una cuestión que el ejército sabe de armas, si hay algo que sabes de eso, ¿no? Y cómo alguien, porque esto lo que abonaban esa teoría, pudo haberse disparado 2 veces, ellos dicen con un FAL, digamos, es casi imposible, eso no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene precedentes. La verdad que eso es lo que más duele, ¿no? Que saber que el teniente coronel Green, el día primero, 6, 7 de la tarde, él ya estaba dando notas diciendo que había sido un suicidio. Cuando él llegó al hospital y junto con la gente de la Policía Federal sacaron fotos y vieron cómo estaban los disparos, dónde estaban los disparos. Uno en el mentón y otro en la sien. Exactamente, porque en principio, cuando a mí me informan, primero que a mí me informaron que mi hijo había tenido un accidente, lo cual uno, no sé, yo pensé, digo, se cayó en la bici, chocó con la bici, porque él andaba en su bici. Claro, te dicen un accidente. Un accidente es eso. Cuando yo me entero en el hospital que mi hijo tenía 2 disparos, lo primero que dijeron es, seguramente el arma estaba en automático y fue una ráfaga de tiros, ¿no? ¿Qué pasa? Yo quedé con esa información, pero yo no vi los disparos. Yo vi a mi hijo que tenía su cabecita vendada y no vi los disparos dónde estaban, pero ellos sí vieron los disparos. Y ellos son conocedores de armas, ¿sí? Cuando yo me entero dónde tenía los disparos, que me entero 15 días después dónde tenía los disparos, ahí es cuando yo caí en la cuenta de que esto no había sido ningún accidente. Y luego toda la evidencia probatoria indica que a mi hijo lo mataron porque nos encontramos que el FAL, que en ese momento hay 2 versiones, una que dice que el FAL estaba encima de mi hijo, otra versión que dice que el FAL estaba a un costado del cuerpo de mi hijo. El FAL no estaba en automático, el FAL estaba en repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que mi hijo no solo tenía que pegarse un disparo, sino que después volver a presionar para... Y en otro lugar aparte, ¿no? Aparte en otro lugar, ¿no? Con todo lo que conlleva un disparo, con el retroceso que tiene un FAL.
Digo, yo por ahí hablo como que supiera, pero porque tuve que investigar muchísimo. Antes de esto yo no sabía ni lo que era, ni cómo se llamaba el armamento. Pero bueno, ahí se les vino cayendo abajo la teoría, ¿no? Porque dice, bueno, los disparos no estaban consecutivos, el FAL no estaba en automático, el cargador del FAL que encontraron no estaba colocado y las vainas que tendrían que haber estado en el cargador no estaban en el cargador. Y luego de las pericias que se le hicieron a ese FAL, se pudo determinar que el cargador no se salía solo. O sea que no es que el cargador, si el arma se golpeaba o se caía, se le podía salir el cargador, y mucho menos salirse y desparramarse las vainas. Bueno, tampoco le encontraron pólvora. No le encontraron pólvora en sus manos. Ahora, porque vuelvo a una pregunta que te hice recién. Digo, ¿por qué abonar la teoría de suicidio si estaba claro que no era suicidio? Y yo no puedo pensar otra cosa que acá hay mucha gente de poder involucrada. ¿Cuál es la causa? No lo sé. Pero no puedo pensar que esto haya sido al azar, ¿sí? O que haya sido una pelea entre soldados. No lo puedo, eso lo descarto, porque, digamos, no puedo, si no se entiende como toda una institución y toda una estructura se ponen a tapar algo así. O por lo menos lo intentan por todos los medios, ¿no? Sí, hace 1 año y medio que vienen con esa tendencia. Ahora, decís, uno era de FAL, el otro disparo decís que era de otro calibre. ¿Se sabe? ¿Qué podés decir? ¿Qué imaginás que pudo haber sido el otro calibre? Yo digo que el otro calibre es una 9. Una 9. ¿Y quién podría tener una 9 milímetros ahí entre todos los...? El personal oficial. No suboficiales, no ¿Tienen 9? soldados. O sea, el papá te ha comentado que, por ejemplo... Sí, tiene armas más cortas, sí. Hablan, quienes tienen la teoría de suicidio, hablan de, y esto salió en algún medio, de algunos audios. Yo quiero preguntarte que eran audios de Pablo, ¿no? Así, ¿de qué se trata y por qué no deberían tener validez esos audios? Bueno, primero que nada decirte Sí. que esos no son audios enviados a nadie, sino que son como mensajes de voz que estaban guardados en una carpeta, en un archivo dentro del teléfono de mi hijo, al cual se le han hecho 10.000 pericias para arriba y para abajo. Se encontraron esos audios, son audios donde se puede escuchar a mi hijo muy, muy triste, muy angustiado, y pidiéndole perdón a la familia. Son audios que en teoría irían dedicados a mí, a su papá, y uno que digamos que era como para la familia. ¿Grabados ¿Sí? ahí cerca de la fecha? No. Está comprobado, si bien hay un medio que filtró estos audios Sí. de manera maliciosa y tendenciosa, ¿no? Guionados por, no voy a decir por quién, pero digo, desde un juzgado salió toda esa información y esa Sí, filtración. es confidencial, eso no Eso- puedes... Pero aparte ellos lo tuvieron antes que nosotros supiéramos. Cuando nosotros nos llaman para saber si esos audios nosotros los reconocíamos y todo, este medio, nosotros los escuchamos al mediodía y a las 2 de la tarde el Ya está. medio ya sacó la nota. Con transcripción y todo. Con transcripción y aparte de manera tendenciosa y maliciosa, ¿no? Porque en esa nota decía puntualmente que mi hijo había grabado esos audios esa madrugada, en esa guardia, en un momento de soledad y oscuridad y un montón de cosas que para florear esa nota, pero eso ya está identificado que fueron grabados el 9 de enero. 6 meses después. Exactamente, Sí, antes. Sí, sí. ¿Y por qué está? Mi hijo habla claramente, mañana es el cumpleaños de mi abuela. Y yo estoy así. Él dice eso. Y el cumpleaños de su abuela, que es mi mamá, que es su única abuela, es el 10 de enero. Eso, ahí ya estaba en la fuerza él, sí. Él estaba en la fuerza. En ese momento de tanta... de que grabó esos
en teoría grabó esos audios. Él estaba viviendo conmigo y yo lo vi tanto durante el día del 9 como en la noche del 9. Sí. O sea... Sí, pasaron 6 meses, pues, digo. Y también se habla de problemas económicos y demás. Digo, todo eso para abonar la teoría que está del otro lado, que es la del suicidio. Vos lo descartás totalmente eso. Sí, mi hijo, por declaraciones de sus propios compañeros, por cómo yo vi que él vivía, mi hijo no tenía problemas económicos. Como cualquier pibe que recién arranca a trabajar, se daba gustos, se compraba lo que quería, no tenía problemas para mantenerse porque él vivía conmigo, el alquiler lo pagaba yo. Comida en casa nunca falta. Esas deudas millonarias no tenía, digamos, básicamente. Como algo para que sea tan drástico para tomar una decisión Exactamente. Así. Pero aparte de esto, a mi hijo se le hizo una autopsia psicológica. ¿Sí? En la cual se determinó que mi hijo, como cualquier persona, tenía altibajo. Un día estaba más contento que otros, algún día estaba más triste que otro, pero mi hijo no tenía conductas suicidas, no tenía problemas para vivir, era una persona sociable, era una persona buena y era una persona que estaba ubicada en tiempo y espacio, digamos, ¿no? Y que no tenía conductas de autolesión. Bien, vamos a ese día, 1 de junio, 6 de la mañana aproximadamente, lo que dicen. Y estaba por terminar la guardia cerca de las 8, terminaba, ¿puede ser? No, 6. Él terminaba a las 8, pero su última postada, digamos, terminaba a las 6 de la mañana, 6:30. Bien, ahora, como mamá, te pregunto, ¿qué hipótesis tenés? Recién decías algo del poder detrás, pero ¿qué pasó? ¿Vio algo? ¿Qué hipótesis tenés vos como mamá? Yo tengo la hipótesis de que mi hijo, o sea, y tengo esta hipótesis porque es lo que hablo con el papá de Pablo, que él también es militar, y él manifiesta, bueno, que esto es que mi hijo vio algo, que alguien estaba sacando droga, te voy a decir así, porque si mi hijo hubiese visto, no sé, alguna otra situación más, no sé, por decirte, se estaban robando otra cosa, esto no termina así. Yo como mamá pienso que esto es un mensaje. Creo que el segundo disparo es un mensaje, porque mi hijo iba a morir de todas formas. Lo dicen las autopsias. Con cualquiera de los 2 disparos mi hijo moría. ¿Y que lo acribillaron? ¿Pero por qué? Porque es un mensaje. Tiene todo, y todo indica que esto es un mensaje. Ahora, hay que ver quién dio el mensaje y para quién es el mensaje. Una de mis teorías es que el mensaje sea para el teniente coronel Green. Ahora, decías droga, más allá que sea tu hipótesis como madre, que no esté fundamentado, digamos, necesariamente en algo. Digo, mucha gente del otro lado va a decir, ¿cómo en un cuartel va a haber droga? No sería la primera vez. Según la justicia, ya se ha incautado droga de ese cuartel. ¿Qué pasa con los testigos, no? Decime. Déjame volver a eso. Un mes antes de que asesinaran a mi hijo, al teniente coronel Lamas, también estaba con un parte por un doping positivo. Digo, si no se maneja droga ahí, ¿qué es esto? Está bien, yo te pregunto porque quizás del otro lado mucha gente quiere saber eso. A ver, yo te pregunto por testigos. Se habla de Brian Abel Jara, que filmó cómo agonizaba tu hijo. Y que había un video, pero ¿qué pasó? Hubo declaraciones, además del video que se borró, desapareció. ¿Qué pasó con el video y qué pasó con los testigos? Los testigos son básicamente todos los que estaban de guardia esa noche. Algunos no llegaron al lugar y otros sí llegaron al lugar. De los que llegaron al lugar donde estaba el cuerpo de mi hijo, las contradicciones son muchas, pero muchas. Es realmente burlesco todo lo que hacen, ¿no? Yo siempre digo que esto es gracias al juez que tenemos, porque un juez serio, si vos le decís hoy blanco y mañana le decís negro, tiene que hacer algo. Acá va cualquiera y dice cualquier cosa. Brian Abel Jara, que es uno de los imputados en esta causa por... no recuerdo bien la carátula. Ahora me dijiste homicidio simple, me parece. No, pero no por la causa.
sino por mentir, pero no recuerdo cómo se llama en la justicia. Por destrucción de evidencia. Una cosa así es. No recuerdo la carátula por la cual está imputado. Él, por ejemplo, él manifiesta que él es el primero en llegar, que él había hecho un audio porque él justo de casualidad, mientras estaba buscando a alguien herido, estaba haciendo un audio con una tía o con la señora. Estaba haciendo ese audio y entonces graba todo ese momento cuando llegan al lugar. ¿Audio no video? Él dice audios, primero. Después dice que él cuando encuentra a mi hijo, él ve que el armamento estaba al costado de mi hijo, ¿no? Retirado del cuerpo de mi hijo. Cuando vamos a hacer una de las reconstrucciones, él pone el FAL, porque cada uno tenía que poner un FAL donde estaba, y él lo pone cerquita del cuerpo de mi hijo. Y después dice que él lo encontró, vio que respiraba y lo mandaron al hospital y que nunca más volvió. Después de 2 o 3 declaraciones, donde cada declaración iba agregando, quitando, acomodando, dice que él tiene un video. Y se ve que él tiene un video donde hace como un pantallazo así y se ve una ambulancia y una camioneta que es uno de los... ¿Y no retuvieron ese celular para tener ese video? No. Y después, no solo eso, sino que en otra próxima declaración dice que él tiene otro video y le dicen qué se puede ver en ese video y él manifiesta. Se puede ver a Pablo agonizando. Mi abogado le pide al juez que le retengan el celular y el juez dijo que no. Que como él era un soldado que venía colaborando y siempre venía agregando cosas en el expediente, no le iba a pedir el celular, que en su momento, como todo, en su momento, él iba a pedir el celular. Desapareció el video después. Desaparece el video, desaparece el celular, porque él manifiesta que le robaron el celular en un boliche. El policía provincial hace toda una investigación, encuentran el celular en la casa de una chica ahí en Zapala, el celular reseteado ya 2 veces. Él, suponte que él declara un 18, la primera reseteada la tiene el 20, 2 días después. Salió de declarar, 2 días después, reseteó el celular de fábrica y después, el sábado, le roban el celular, lo vuelven a resetear, tiene 2 reseteos. ¿Se contaminó? ¿Se alteró la escena? ¿Intervino ahí policía? Se contaminó todo porque Policía Federal hizo su trabajo mal desde el principio. A ver, llegan a una escena, ¿sí? Primero, esto pasó a las 6 de la mañana, mi hijo recibe su primer disparo. Según testigos, 6:05 el segundo. Según testigos. A mi hijo se lo llevan al hospital. 8:55 mi hijo fallece. Deja de funcionar todo su cuerpo. Policía Federal llegó como a las 9, con testigo que buscó en el centro. Llega a esa hora. Uno de los soldados había encontrado una cinta de esas de seguridad y había hecho un pequeño cuadrito así para que no se toque nada. Y hay que ver si no se tocó nada, digamos. Es que se tocó todo. Okay. Pero aparte hicieron un cuadradito así y la Policía Federal respetó ese cuadradito así para hacer todo el peritaje. Sabían de la existencia de 2 disparos en la cabeza de mi hijo, encontraron una sola vaina servida y se fueron. Y le dijeron a la gente del ejército que si llegaban a encontrar otra vaina servida, avísenme y volvemos. Por eso te digo, está todo mal hecho. Ahora, hace poco estamos grabando esto sobre mediados de noviembre, ¿no? Vino Bullrich con Petri, con Cunio Libarona hace poquito acá en Neuquén. Vos con Bullrich te reuniste en agosto. ¿No pueden agilizar algo? Nosotros nos vinimos de Buenos Aires con una gran esperanza. Con la esperanza de que agilicen todo esto y de que o le digan al juez que investigue como corresponde o que lo aparten. Pero, bueno, lamentablemente eso no pasa. No, es como que todo lo que pasa dentro de las fuerzas, y digo de las fuerzas porque las cosas que yo estoy en contacto con madres del dolor que hemos perdido nuestros hijos en distintas fuerzas,
Y lo que pasa en las fuerzas es como que todo el mundo lo quiere tapar. Todo el mundo lo quiere tapar. ¿Por qué? Porque yo creo que son devoluciones de favores. Creo que son devoluciones de favores. Quiero volver a lo de las hipótesis. A ver, uno estuvo mirando, investigando todo y llama la atención, calculo que la gente que está al tanto también dice, 3 años atrás había habido un tema con las municiones en el lugar donde está el papá de Pablo, que como decías es militar también, Juan José, ¿no? Sí. Juan José. ¿No se te cruzó nunca que pudo haber sido relacionado a eso? ¿Alguna venganza? ¿A Quintana, quien estuvo involucrado en eso, se lo destituyó? Yo no la descarto. Yo como mamá no descarto ni la hipótesis de que es droga, ni la hipótesis de que sea un mensaje, como te dije, para el teniente coronel Green, o que sea un mensaje para Córdoba, para el papá de Pablo. No lo descarto. Ahora... Perdón, esto es fuerte lo que estás diciendo por todo, ¿no? Pero además porque el papá en su momento descartó casi de movida que haya sido posible. Vos lo tenés ahí como una de las opciones. Yo no lo descarto. O sea, porque Juan José hizo una denuncia de venta de municiones. O sea, con esa denuncia, Juan José le frustró, te voy a decir muy educadamente, el negocio a muchos superiores. A muchos superiores que están acostumbrados a hacer todas estas chanchadas dentro del ejército. Entonces yo no descarto, no puedo descartar que sea esa la hipótesis. Ahora, es la justicia quien debe decir si esto es así. O sea, de ver a quién perjudicó Córdoba con esa denuncia y quién puede estar involucrado en el asesinato de mi hijo. Porque también dentro de la causa, digamos, hay otras hipótesis. Hay una hipótesis que dicen que a mi hijo había una banda que lo estaba extorsionando. ¿Sí? Perdón, ¿por qué sería? No sé, le pedían plata a mi hijo, supuestamente, ¿no? Sí. Es lo que yo te digo. Sí. Ahora digo, cuando el juez a nosotros nos plantea esto, yo le dije al juez, yo no descarto nada, ¿eh? Ahora usted, pero el juez sí descartó todo. Usted, señor juez, es quien tiene que decirme qué relación hay entre los supuestos extorsionadores y la gente que estaba dentro del ejército esa noche. O sea, tenemos que ver que acá supuestamente hay una banda de extorsionadores, pero que está relacionada con una o más personas que están trabajando dentro del ejército. ¿Sí? Porque estas supuestas extorsiones empezaron en enero, a mi hijo en diciembre le robaron el teléfono dentro del ejército de Zapala. Los mismos compañeros y camaradas de mi hijo. Le roban el teléfono y le empiezan a llegar extorsiones. Entonces digo, hay mucho por investigar. Pero lo tiene que hacer un juez que quiere investigar. Que no es el caso de Rica. No un juez que actúa de manera caprichosa, ¿sí? Y violenta. Para con nosotros. Yo nunca tuve un problema en la justicia. No lo conozco a Greca. Y de la manera que él nos trata a nosotros como delincuentes. Y eso no puede pasar. Bueno, mencioné recién al papá, Juan José, también militar, se hizo viral a mediados de año, quizás en casa lo tengan, cuando se le plantó al gobernador con la foto. Después de eso, más allá que hubo palabras ese día de Rolando Figueroa, ¿hubo interés en colaborar? Vos recién me decías que todos se tapan, pero ¿Figueroa después de eso tiró un centro, un guiño, algo? No. El señor gobernador nunca nos ha querido recibir. Ya a esta altura yo dejo de insistir. Hay cosas que no se pueden seguir mendigando. No es algo que digamos que vaya a cambiar la causa, así que no pretendo que nos reciba. Pero él nunca tuvo interés en recibirnos. Sé, digamos, de manera extraoficial que él tiene la versión del suicidio como cierta, que es lo que le propició, digamos, los altos mandos del ejército. Ahora, también sé que desde Buenos Aires, nosotros tuvimos una reunión con el subsecretario de Defensa. Sí. Y sé que hoy por hoy ya dentro del ejército se está barajando la posibilidad de que esto haya sido un asesinato y se está investigando de otra manera. O sea que en algún momento, digamos, todos los que compraron la versión del suicidio del ejército
van a tener que recular porque esto no es un suicidio. Por eso yo invito a estos personajes como el intendente de Zapala. Bueno, justamente te lo quería mencionar recién. Se borró Carlos Kaufmann y no dio mucha bolilla, ¿no? Y pienso también en esto que te pasó con los concejales de ahí, que de alguna manera querían homenajear a los militares de por allá. Contame un poquito de eso. Sí, no, este proyecto que yo fui a pedirle a los concejales que no se apruebe está hecho y dirigido por el intendente Carlos Kaufmann, quien, digamos, de una manera totalmente desacertada, en un momento que no es el momento, decide presentar 2 proyectos donde quieren nombrar a 2 bulevares de Zapala con el nombre de Grupo de Artillería 16, que era donde trabajaba mi hijo, y Val Neuquén, que digamos que está también dentro del ejido de Zapala. Bueno, justamente mencionaste el Grupo Artillería 16 de Zapala. Mismo cuartel en casa, avisamos, que en 1994 sucedió lo que sucedió con Omar Carrasco. ¿Casualidad? No, no creo que sea casualidad. Creo que no solo tuvieron la impunidad de hacer lo que hicieron con Omar Carrasco, sino que se fueron perfeccionando. Siempre digo que el ejército tiene la estructura y las herramientas para matar a nuestros hijos y hacerlo pasar por un suicidio. Acá no descarto que haya pasado en más lugares, con otros soldados, con otros suboficiales. Creo que acá lo que le falló es que le metieron 2 tiros a mi hijo. Si a Pablo le hubiesen pegado un solo disparo, el juez, pero ni va a Zapala. Firmabas. A ojos cerrados que era un suicidio. Por mencionar el caso Carrasco, por hablar en medios, ¿estuvieron recibiendo amenazas de este tiempo? Yo de manera personal no. Sí, el padre de Pablo, por supuesto, dentro del expediente se ha encontrado en 2 o 3 oportunidades con mensajes del ejército que lo involucran dentro de la causa de mi hijo, estas amenazas de que iba a tener sanciones o iba a ser, de alguna manera, iba a tener algún castigo por lo que estaba haciendo, porque digamos, nosotros al salir a pedir justicia estamos manchando al ejército, ¿no? Últimas 2 te quiero hacer. Hablamos mucho del juez federal, pero una fiscal, Karina Stagnaro, ¿no? Sí. 1 año y ahora está Juan Manuel Barrese. ¿Ellos cómo laburaron? Porque también depende mucho de cómo labura un fiscal para que al juez le llegue. La fiscal, cuando el día que pasa lo de Pablo, incluso hasta 15 o 20 días después, estaba de licencia. O sea que nada. Nosotros estábamos con una defensa pública, así que nada. Nadie hacía nada dentro del expediente, hasta que a nosotros nos llega el informe médico que es, digamos, que es el que nos indica dónde estaban los disparos, y ahí empezamos a agitar todo porque no podíamos creer que esté todo el mundo tan calmado, ¿no? Después de eso, cuando empiezan a llegar las pruebas, tanto la prueba de dónde están los disparos, que mi hijo no tiene pólvora en las manos, que el cargador estaba salido del FAL, bueno, todas estas pericias que fueron llegando y que fueron indicando que a mi hijo lo mataron. Ahí Karina, digamos, como que empezó a hacer un poco más de pedidos, y justo en ese momento, digamos, sale el juez Greca, digamos, con una causa que estaba investigando al hermano de Karina. Entonces, digamos, como que Karina tuvo que guardarse un poco y, de hecho, se alejó de la fiscalía. Y el nuevo fiscal, digamos, su primera acción que ha tenido desde que está es cerrar la causa, pedir el archivo de la causa en la cual nosotros denunciamos penalmente al juez por el maltrato recibido y por incumplimiento de sus funciones. Te va dando la pauta de qué lado está. Exactamente. Y ahora sí, la última. Estimo que sos creyente, ¿no? Digo, porque el segundo nombre de Pablo era Jesús. Es Pablo Jesús Gabriel.
¿Crees que va a haber justicia? Creo que Dios en algún momento tiene que poner sus manos sobre esta causa, darnos un poco de alivio y permitir que mi hijo descanse en paz. No creo que los asesinos y encubridores de este terrible asesinato puedan irse de esta tierra sin pagar lo que hicieron. Gracias, Nati. Gracias. Bueno, así pasaba este caso fuerte. Natalia Uribe, mamá de Pablo Córdoba, asesinado el año pasado, el 1 de junio de 2023 en Zapala, en el ejército, en la brigada justamente de allí. Bueno, esto es Enfocado, ya sabes que la realidad cambia, depende del foco en el que la mires y que todas esas redes que tenés ahí abajo sirven para que sigamos creciendo y trayéndote material como este. Nos vemos la semana que viene.